Presentaremos una distribución de frecuencias de datos de edades proporcionados por el Ministerio de Salud. La edad es una variable continua, pero la tomaremos como discreta. Usaremos el comando de contar y para contar seleccionamos los datos. Tenemos 19 edades. El valor máximo, con el comando max, seleccionamos el rango de edades. Y el valor mínimo con el comando min. El rango sería la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Para el número de clases usaremos la regla de Sturges. 1 más 3,322 por el logaritmo de base 10 de la cantidad de datos. En este caso 19. Seleccionamos la celda que contiene el número de datos y usaremos la función de redondear porque necesitamos un número entero de clases. Distribuiremos en 5 clases. El rango dividimos en las 5 clases. 9,4 nos conviene usar un número más entero, redondeamos en 10. El rango de los datos es de 47 años entre el valor mínimo y el valor máximo. Sin embargo, el rango presentado en nuestra distribución abarcará un poco más. Estará entre 5 clases por 10, que es el intervalo de clases, tendremos 50 años. Esto sobrepasa en 3 al rango de datos. Entonces tendremos que distribuir eso un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. El 3 entonces un poco un número 1 hacia abajo o 2 y sobrepasando lo mismo aproximadamente hacia arriba. Estamos representando una variable continua, pero la estamos tomando como si fuese una variable discreta. Empezaremos con el valor menor, que es 33, pero le restamos 1, como habíamos dicho, y al 33 le vamos a sumar el intervalo de clase, y a eso le restamos 1, porque como estamos dando variables discretas, entonces eso le incluye al 41. Empezaremos con el 42 y para eso debajo del 32 escribimos la celda del 41 y le sumamos 1. Fíjense que F8
representa la posición del intervalo de clase. Eso tenemos que anclar. Para anclar usamos la tecla de función 4. Eso es para que cuando después Excel busque dónde está el intervalo de clase, siempre vaya al mismo lugar. Entonces anclamos el intervalo de clase con la función F4. Tenemos la primera clase de 32 a 41, la segunda de 42 a 51, y fíjense que, por ejemplo, de 42 a 51 tendríamos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, que son las 10 edades de esa clase. La marca de clase se hace como el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo de cada clase. Eso se usa para representar a la clase y se usa principalmente para hacer la gráfica. Yo voy a usar la columna a la izquierda, pero se puede usar también la marca de clase. Para hacer la frecuencia tenemos que seleccionar todo el rango de frecuencias y escribir el comando frecuencia. Volvemos a seleccionar, es igual, escribimos el comando frecuencia y este nos pide los datos y los grupos. Los datos se refiere a los datos de edades, así que tenemos que ir y seleccionar todo el rango de edades. Me pasé un poco, volvemos hacia arriba, no se hace así. Seleccionamos el rango de edades y después tendremos que seleccionar los grupos, o sea, hasta qué edad va a corresponder cada una de las clases. Entonces la primera sería hasta 41, la segunda hasta 51. Entonces seleccionamos toda esa columna que corresponde a los límites superiores de cada una de las clases. Fíjense que automáticamente tenemos ahí la frecuencia de cada una de las clases. De 32 a 41 tenemos 2. Vamos a verificar eso. Para eso vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Fíjense, 32 a 41 corresponde con esas dos edades que vemos ahí. La frecuencia porcentual, vamos a relacionar la frecuencia de cada una de las clases con respecto a la cantidad de datos. Para eso lo que vamos a hacer es sumar todas las frecuencias que tenemos ahí, y si hicimos bien eso nos tiene que dar la cantidad total de datos. 19, muy bien. Dividimos entonces cada frecuencia por el total, por la cantidad total. Para eso acuérdense que tenemos que anclar también la casilla de la cantidad total. Eso hacemos con función 4. Para la frecuencia acumulada, fíjense, selecciono la primera frecuencia y en el segundo caso voy a seleccionar la segunda frecuencia y sumarle al valor de la primera. Entonces, al arrastrar hacia abajo, Excel hará eso continuamente, sumará la frecuencia anterior
hasta llegar a 1 que representaría el 100%. Esto no queda con una apariencia muy buena, entonces vamos a ir a formato de celda. En formato de celda nosotros vamos a seleccionar número y porcentaje, y al porcentaje le quitamos los valores decimales. Podemos representar con decimales, pero quedaría mejor así con números enteros. Vamos a graficar ahora. Seleccionamos los datos de la frecuencia. En insertar, insertamos gráfico de columna. Y eso se arrastra para agrandar al tamaño que nos quede conveniente. Voy a cambiar un poco para que me presente los títulos. Seleccionamos los valores de abajo. Vamos a editar los datos del eje horizontal y voy a seleccionar las definiciones de cada una de las clases. Podríamos haber elegido la marca de clase. Abajo seleccionamos el título y podemos escribir que ese es el rango de las edades. Y en el eje vertical escribimos que nos estamos refiriendo a las cantidades. Le pongo un título al gráfico. Y fíjense que este gráfico estaría teniendo una apariencia muy parecida a lo que sería una distribución de datos normal. La mayor cantidad de datos está hacia la media. La media en nuestro caso está muy cerca de 60 años. Y tendríamos muy pocos datos que sean mayores de 80. Y porque, en cierto modo, porque es difícil que alguien viva, digamos, 100 años. Y tampoco tenemos muy pocos datos de gente que tenga 10 años, por ejemplo, aunque se ha dado el caso. Pero esos serían casos atípicos. Y estos son los datos que se analizan para ver cómo se comporta, en este caso, una enfermedad que afecta más a la gente mayor. Ahí a la izquierda podemos ver la cantidad. Y estas son las gráficas que tenemos que presentar de la forma más clara, como para que se pueda analizar y tomar una decisión en base a eso.